Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Se nos recuerda el pasaje evangélico, que a mí me parece que es un pasaje clave de Cristología, de la revelación del misterio de Cristo, en el capítulo 2, versículo 41 del Evangelio de San Lucas, cuando el niño cumplió 12 años y con sus padres subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debía estar en la casa de mi padre?» Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. De los poquitos versículos que tenemos en los 4 evangelios sobre la Virgen María, es maravilloso descubrir que en este último mensaje, en este último versículo, se nos habla del corazón, literalmente del corazón de la Santísima Virgen María. De hecho, aparece en 2 ocasiones en el Evangelio de San Lucas. Su madre conservaba todo en su corazón. Pero, empezando por el comienzo del pasaje, es un pasaje verdaderamente incomprensible. Me atrevo a decir que tuvo que ser verdad, porque es que no tiene sentido que nadie se hubiese inventado esta escena en la vida de nuestro Señor Jesucristo, donde, me atrevo a decir muy inapropiadamente, todo el mundo queda fatal. El niño, entre comillas, queda mal porque, caramba, ¿para qué decide quedarse en Jerusalén haciendo sufrir innecesariamente a sus padres que creen que va en la caravana y resulta que se han ido sin él? Y así recorren un día entero creyendo que está en medio de ellos. Más 3 días que tardaron en encontrarlo en Jerusalén. Durante 4 días han perdido al niño, al Hijo de Dios. Un sufrimiento innecesario. Solo tenía que haber dicho el niño: «Mi padre, es voluntad de mi padre que yo me quede o que nos quedemos en Jerusalén», y eso hubiese bastado y hubiese ahorrado tanto sufrimiento aparentemente innecesario. Pero continúa el misterio de esta escena. Por fin lo encuentra, dice, a los 3 días lo encontraron en el templo. Y no con actitud de niño perdido o de niño angustiado o de niño que está arrepentido y pide perdón. No, lo encontraron haciendo aquello para lo que se había quedado. Dice, sentado en medio de los maestros. Recordad como tantas veces hemos señalado que el sentado es un signo de autoridad. Él está sentado en medio de aquellos que saben, que tienen sabiduría. Es un maestro. A los 12 años ya tiene esta actitud de saber, de sabiduría, de maestro, del que enseña. Dice que todos estaban admirados de él. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Dice que al verlo, José y María quedaron atónitos. Y aquí se inicia el diálogo más absurdo que jamás se haya escuchado. Un diálogo donde una madre y un hijo conversan, donde hay 4 preguntas y ninguna respuesta. En primer lugar, es la madre, con toda la fuerza de su autoridad,
y hablando en nombre también de José, su marido y el que hacía las veces de padre del niño, y de hecho así se refiere a José, la Virgen María, hace dos preguntas. Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mirad, María es portavoz de toda la humanidad, es portadora de una voz, de una inquietud que está dentro del corazón de cada persona. ¿Por qué Dios me ha tratado así? Honestamente, hermanos, ¿no nos habremos sentido también nosotros de alguna manera así? ¿En alguna circunstancia, en algún momento de nuestra vida? ¿Por qué Dios me ha tratado así? Cuando no comprendemos las cosas de Dios, cuando no comprendemos las cosas que Dios hace o las cosas que Dios permite, ¿qué contesta el Hijo? Nada. ¿Quién es el hombre para pedirle cuentas a Dios? ¿Quién es María en nombre nuestro para pedirle cuentas a su Hijo, que es el Hijo de Dios? Primero, ¿por qué nos has tratado así? Y después, ¿no ves que tu padre y yo te buscábamos angustiados? ¿Qué clase de Dios es el que no tiene compasión del sufrimiento de los hombres, de la angustia de los hombres? O sea, Dios me ve angustiado y no hace nada. ¿De qué nos sirve un Dios que no hace nada? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Frente al hombre que le presenta, que le echa en cara a Dios su angustia, ¿qué responde Dios? Nada. ¿Quién es el hombre para pedirle cuentas a Dios? Él les contestó: ¿por qué me buscabais? ¿Por qué yo busco a Dios? ¿Por qué el hombre busca a Dios? ¿Por qué la humanidad busca a Dios? ¿Por qué la humanidad a lo mejor busca a Dios sin saber ni siquiera qué es a Dios a quien busca? Cuando busca el sentido de la vida, cuando busca ser feliz, cuando busca experimentar la paz, cuando tiene ansias de justicia, ¿por qué me buscabais? Fijaros que son preguntas que se van a repetir a lo largo de toda la historia de la vida de Jesús. ¿A quién buscáis? En el sepulcro, los ángeles: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?, le dirá Jesús sin saber. Cristo, que pregunta en repetidas ocasiones a su madre, a los discípulos, a María, es la pregunta que nos hace Dios a todos: ¿a quién buscáis? Y después, la cuarta y última pregunta, en este caso otra vez del niño a su padre y a su madre: ¿no sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Vosotros deberíais de saber estas cosas. ¿No sabéis que yo he venido a cumplir la voluntad de mi padre? Fijaros qué contraste. María, la Santísima Virgen María, le dice al niño: tu padre y yo. No dice San José, no dice el que hace las veces de padre, no dice mi esposo, dice no, tu padre. Y él contesta: en la casa de mi padre. Ella se refiere a un hombre y él se refiere a Dios. Y tiene el evangelista la humildad de decir que ni José ni María comprendieron al niño. ¿No nos habrá pasado alguna vez a nosotros, queridos hermanos, que no entendemos a Dios? Pero ellos no comprendían lo que quería decir. ¿Cuántas veces el hombre no comprende a Dios? ¿Cuántas veces no comprendemos las cosas que hace, las que no hace, las que permite? Y si es Dios, ¿por qué no hace algo? Ellos no comprendieron. Y añade: y bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. ¿Os imagináis qué humillante tuvo que ser para este niño? ¡Qué kenosis! Vivir bajo la autoridad de dos personas que te acaba de decir el Evangelio que no le comprendían. Ser obediente a quien no te comprende.
bajó con ellos. Bajar no es simplemente una bajada geográfica, es una bajada existencial, y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Termino simplemente preguntando, ¿y por qué María guardaba todo esto en su corazón? Pues mirad, hermanos, porque las cosas que se entienden se guardan en la cabecita y las cosas que no se entienden se guardan en el corazón. ¿Qué cosas llevamos en la cabeza? Las que dominamos, las que hemos aprendido, aquellas sobre las que tenemos poder y autoridad. ¿Qué cosas guardamos en el corazón? Los misterios de la vida, las cosas que no comprendemos. Que también nosotros, como María, llenos de preguntas y de interrogantes, recordemos que a Dios no se le hace preguntas. Nosotros, como el niño, que vivamos bajo la autoridad de tan santos padres José y María, de nuestra bendita Madre, pero que sobre todo, como ella, guardemos todas estas cosas en nuestro corazón.